Colocas lámina en un tubo y convierte en una poderosa antena para el televisor. En nuestro proyecto vamos a utilizar lámina de aluminio, aquí está. Vamos a buscar una cinta métrica y vamos a medir 38 centímetros de longitud. Sacamos el papel de esta forma y vamos a medir 38 centímetros de largo. ¿38 o 39? No importa. Al final vamos a cortar el excedente. Por aquí hago esto para poder cortarlo y corto el papel. Perfecto. Entonces vamos a rectificar la medida que necesitamos del papel. Necesitamos 37 centímetros de longitud. Ok, con la misma caja la coloco de esa forma, trazo y debo de cortar el excedente. Para ello puedo ahora hacer uso de una tijera para que este corte quede nítido. También puedes utilizar una cuchilla Ahora debemos de dividir nuestro papel en dos mitades. Lo podemos hacer doblándolo de esta forma o si desea medirlo con la regla, lo hace. Aquí con el uso de la cuchilla o la tijera volvemos y cortamos nuestro papel o lámina de aluminio. Ok, y estos son los dos elementos que van a servir para ver todos los canales disponibles en nuestro televisor, totalmente gratis. Nuestras láminas quedarán ubicadas de esta forma, separadas una de otra en 2 centímetros de longitud. 2 centímetros, 2 centímetros, ok. Para poder calcular la antena y que sepan de dónde sale la medida, vamos a llegar a nuestra página web llamada Antena Link Requisito y vamos a buscar el artículo llamado Antena Dipolo de media onda. Yo dejaré el enlace de esta página web que estamos construyendo en la descripción para que ustedes la visiten. Leen el artículo para que aprendan de cómo se construye el dipolo y las medidas. Por acá están las fórmulas, todas las fórmulas necesarias para el cálculo. Entonces, se van acá donde dice calculadora dipolo de media onda. Y como le había dicho, yo voy a hacer esta antena para 190 MHz. Le doy a calcular y ella me va a dar la longitud total del dipolo y me va también a dar la medida aproximada de cada brazo. Entonces yo opté por tomar 37 centímetros, ya que lo analicé también con el otro programa y quedé de usar esa medida para cada brazo. Ok, entonces vamos allá. Y ya saben de dónde salió esa medida. Así que lo invito a visitar esta página web.
Para ubicar la lámina vamos a utilizar tubo PVC. Este tubo es un tubo eléctrico de 3/4. Tiene una medida de 28 milímetros de diámetro. Y voy a necesitar de este tubo 80 centímetros de dicho tubo. Entonces lo voy a medir para cortarlo. Ok, entonces toco de una pared el extremo del tubo, marco. Y aquí voy a cortar. Vamos a trabajar con el tubo directamente. Vamos a dejar una holgura de 1 centímetro en el extremo. Mido 1 centímetro. Ok, y aquí vamos nosotros a colocar nuestro papel. Vamos a tomar el papel y este papel lo podemos colocar de esta forma aquí. Para colocar el papel lo podemos hacer por varios métodos. El primero, colocando acá un poco de pegamento y también en el papel. Y el segundo método que yo voy a utilizar, que para mí es más fácil y económico, es utilizar una cinta para adherir el papel de aluminio o la lámina de aluminio. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Voy primeramente a cortar acá este excedente. Y voy a abrir de esta forma esta cinta plástica. Ok. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi caso? Voy a tomar el papel y voy a colocar una parte del papel aquí. Fíjense. Hago esto. Excelente. Corro un poco y voy a dejar una separación entre esta lámina y la otra de 2 centímetros. Voy a marcarlo aquí directamente 2 centímetros. Ahí está. Con cuidado. Entonces, tomo la otra lámina y coloco una separación de 2 centímetros. La otra lámina. Y hago esto. Listo. Es para no tener que gastar dinero comprando tubo de aluminio. Podemos cortar la cinta ahora para que no nos estorbe. Cortamos con la tijera. Estoy realizando la repetición de esta escena ya que no quedó guardada en la grabación original para que ustedes vean cómo hice la colocación de la cinta y del papel con el tubo. Fíjense, tomamos el papel que habíamos cortado de 37 centímetros y colocamos la mitad de esta forma pegado de la cinta. Recuérdense que le había dicho que necesitábamos separar con una cinta 2 centímetros. Entonces con una cinta mide tu 2 centímetros, hace una marca y luego coge el otro papel o en este caso la otra lámina de aluminio, la coloca separada en 2 centímetros y la coloca a la misma distancia y hace esto. Tomamos el tubo, lo podemos colocar si deseamos. Recuérdense la distancia de 1 centímetro que dejé, lo coloco así y lo coloco y retrocedo. Ok, retrocedo de esa forma. Aquí hago esto y luego voy rehaciendo esta parte así. Y lo voy guiando para que esta vuelta quede nítida. Haciéndole un poco de presión
hacia la superficie. Fíjense, para que la misma superficie vaya dejando el tubo. Lo envolvemos y luego volvemos. Fíjense, porque esta punta va a quedar suelta. Entonces volvemos y tomamos otro pedazo de cinta de la misma longitud para explicarle lo que hice, porque no salió en cámara. Si lo hacen con cinta, si lo hacen con algún pegamento, será otro proceso. Entonces, ¿qué hace? Coloca la cinta de esta forma nuevamente. Tomamos nuestro papel haciéndole presión, lo sostenemos y vamos a colocarlo de esta forma. Miren, aquí. Lo envolvemos hacia atrás y luego hacia el otro lado. Y de esa forma, luego un giro de esta forma. Y de esa forma nosotros hemos realizado nuestros elementos. Entonces continuamos con el video original. Ok. El siguiente paso es hacer la conexión acá en el centro de nuestros dipolos de media onda. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Para ello debemos de hacer una perforación aquí en el centro, por donde pueda cruzar un cable coaxial que va a salir del lado sobrante. Acá tengo el cable coaxial RG6. Voy a sacar una longitud promedio para no tener que hacer más empalme. Si deseas ser miembro y colaborar con este canal, puedes hacerlo a través de la membresía que están disponibles en el canal. Ok, voy a sacar esa sección de cable. Aquí voy a cortarlo para quedarme con el otro para realizar antenitas con cable coaxial. Ok, entonces en uno de los extremos del cable lo vamos a pelar para sacar parte de la malla y del conductor, correcto, para poder hacer la alimentación de nuestro elemento. Lo invito a que visiten la página web Antena Link Requisito, donde estamos haciendo tutoriales con la finalidad de que ustedes puedan aprender de dónde salen los cálculos y datos de las antenas. Ok, podemos pelar un poco para evitar que esta parte acá haga contacto con el lado opuesto de la antena. Pelamos el cable de esa forma, punta y malla. Y entonces, del otro lado, vamos a instalar un conector tipo F para cable coaxial. Se irá colocado aquí. Voy simplemente a preparar la instalación para instalarlo después que cruce el cable a través de la parte interna del tubo. Lo voy a dejar así, ahí está preparado, ya simplemente es introducir esta parte. Como le comentaba, aquí con un elemento punzante hacemos una perforación y por aquí vamos nosotros a introducir la punta del cable coaxial. Tengo que abrir un poco más para que cruce más suave. Y voy a introducir esta parte del cable por acá.
Y recuerden que esta punta debe de salir de este lado. Ahí está, saliendo. Ya simplemente es terminar. Listo. Entonces, de un lado vamos a colocar la malla y del otro lado, por medio del tornillo, vamos a colocar el conductor. Lo doblamos así, miren. Y aquí vamos a usar dos tornillos. Tornillos tirafondo. Y lo voy a ubicar aquí. Antes de continuar, coloco el tester en continuidad y voy a validar que el tornillo esté haciendo contacto con la lámina. Recuérdense que yo le había colocado aquí la cinta, entonces estaba midiendo encima de la cinta. Aquí está la cinta, pero ahí está, ahí tenemos continuidad. Entonces el tornillo sí hace contacto, por lo que estoy seguro de que al fijar ahora aquí, la antena va a quedar bien conectada. Entonces aquí termino de apretar. Listo, entonces vuelvo y coloco la malla. Perfecto. Aquí esta punta que queda la voy a ocultar un poco. Y quiero verificar nuevamente antes de concluir. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ahora la prueba es desde aquí. Primero el conductor y medir aquí. Bien. Y medir en el extremo. ¿Por dónde? Bien, correcto. Vamos a medir la malla. La malla aquí. Bien. Y medir por aquí. Correcto. Eso está nítido. Para hacer la instalación de la antena voy a utilizar una T-PVC de 3/4 que voy a introducir de esa forma. Por eso dejamos el sobrante. La introduzco de esta forma aquí. Aquí voy a colocar un tapón PVC para evitar que pueda quedar flojo el cable. Este tapón PVC es de media pulgada y me queda ajustado allá al final. Lo voy a introducir inverso de esa forma, miren. Y lo voy a colocar aquí. Bien. Y finalmente aquí en el extremo, ahora voy a colocar el conector tipo F que está por aquí guardado. Aquí está. Simplemente ahora es colocarlo aquí. Y ahí está. Entonces ya nuestro producto está listo. Quiero aprovechar acá y le voy a colocar un poco de cinta o de tape negro. Aquí miren.
Esto es opcional, no es necesario, pero yo lo voy a hacer de esta forma. También lo voy a hacer aquí donde hice los empalmes. Aquí voy a colocar un poco de esta forma. Listo. Del otro lado, aquí. Listo. Y finalmente le voy a colocar aquí un poco. Ok, mi gente, y de esta forma hemos realizado una antena dipolo media onda, según el tutorial y los videos que hicimos en los últimos días. Fíjense, esta antena trabaja en la frecuencia VHF desde los 170 MHz hasta los 197 MHz y desde los 535 MHz hasta los 580 o 600 MHz. También te va a encontrar frecuencias que se encuentren un poco más bajas, pero la eficiencia de ellas radica en esos puntos que le di de frecuencia. Como pueden ver, hemos tratado de hacer una antena económica donde ustedes no tengan que hacer una gran inversión en dinero. Si tienen los materiales reciclados, como en mi caso, no tuve que comprar nada, solo el conector. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like. Suscríbete al canal JM Actualidades. Comparte este contenido. Dime cuál es tu impresión de esta antena. Y como le decía, esta antena es de uso externo para que tenga una mejor cobertura. Con ella podrás disfrutar de televisión gratis en tu país. Así que vamos a hacer una prueba. Yo la voy a hacer aquí en el interior de la casa, pero lo correcto es montarla fuera de la casa, ya saben. Vamos a hacer la instalación de nuestro proyecto. Ahí está, en esa base. Ahí está el cable coaxial. Y aquí está nuestra antena. Esta antena es de uso externo, pero voy a hacer una prueba con ella aquí en el interior de la casa. Ahí está la parte donde vamos a colocar nuestra antena. Entonces, vamos sin perder la vista de la cámara. Vamos a orientar bien aquí. Vamos a subir un poco. Apretamos. Vamos a tratar de que se vea lo mejor posible ahí. Me desconecto un poco. Bueno, vamos a ver. Sí, voy a desconectarme del micrófono un momento. Enciendo el televisor. No hay señal, como pueden ver. Entonces, vamos a hacer la conexión de nuestra antena. Voy a tomar el cable y voy a hacer la colocación del mismo acá. Y ahí llega señal. Ahora vamos a orientar nuestra antena. Vamos a bajar un poco aquí y vamos a orientar la antena. Fíjense cómo esa antena está recibiendo, señores, los canales. Vamos a orientarla. Se trata de ir buscando. Ok, yo la voy a dejar sostener ahí un momento. Excelente. 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 Ok, perfecto. Ok, ya me dio una idea. Voy a construir otra antena para esta frecuencia, pero una antena tipo dipolo cerrado.
que me imagino que esa antena va a tener mejor cobertura que esta. Fíjense, una antena tan sencilla que hemos hecho con lámina de aluminio colocada en un tubo PVC. La puede colocar inclusive en una madera de palo de swapper o mape o de escoba y te aseguro que también va a tener esos mismos resultados. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si desea colaborar como miembro del canal, puedes hacerlo. Si desea colaborar con una supergracia en el superchat, lo puedes hacer. Y fíjense cómo esta antena está recibiendo todos esos canales, señores, nítido. Ok, yo voy a soltar esto aquí. No sé para qué lo tenía agarrado, la costumbre, señores. Y nada, esa es su antenita que teníamos para el día de hoy que le habíamos ofrecido. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta la vista. Bye. Vamos a hacer para finalizar la desconexión. Voy a dejarlo aquí, esos dos muchachos peleando. Y voy otra vez a hacer la desconexión acá. Desconectamos. Se queda frisada la señal y se pierde. Si yo vuelvo y conecto aquí, retornaría la señal. Pero recuérdense que la antena hay que orientarla. Vamos a ver cuando yo desconecte. Aquí voy a cargarme todo esto. Conectar el micrófono. Ahí está la antena. Observen cómo queda la antena. Ahí está el televisor. Aquí está la conexión de la antena. Y fíjense cómo queda la antena colocada en nuestro televisor. Pues nada, amigos, nos vemos en un próximo video. Gracias. Vamos a desconectarla de acá. Se frisa la señal y se pierde. Hasta la próxima, amigos.